Buenas tardes, amigos, hermanos. Damos gracias a nuestro Señor nuevamente por estar acá y poder predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estas buenas noticias que Dios nos ha dado, y cada creyente es responsable de este mensaje, de esparcirlo, darlo a conocer al mundo. El apóstol dice que es una necesidad en él predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio quiero leer unos textos en hebreo. Dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Después de esto el juicio. Hay un juicio después de la muerte. Las Escrituras nos enseñan que todos nosotros debemos morir. La Escritura nos enseña que nosotros nacemos, luego vivimos y luego morimos. Ya hemos nacido, estamos viviendo, ¿y qué nos queda? La muerte. Lo más seguro que tenemos por delante es la muerte. No sabemos cuándo. Solo hay uno que lo sabe. Y no solamente lo sabe, sino que ha designado ese día. Job 14:5 dice: ciertamente nuestros días están determinados. Dios ha colocado el límite al hombre, de los cuales no pasará. No vamos a pasar de aquel día que Dios nos ha colocado. Nuestras vidas, dice el salmista, están en las manos de Dios. Él es el que da vida, Él es el que quita la vida. La muerte es lo más seguro que tiene cada uno de nosotros. Y después de la muerte dice que hay juicio. Las Escrituras enseñan que después de la muerte nosotros morimos. ¿Qué sucede ahí? En la muerte física se separa el alma del cuerpo. Nosotros tenemos un cuerpo. Ese cuerpo es llamado en las Escrituras por Dios, en su palabra, como una casa de barro. Job 4. Como una casa de barro. Un tabernáculo terrestre, le llama Pablo en Corintios. Un tabernáculo, una tienda, como una tienda de campaña. Un cuerpo, una casa frágil. Una casa que cada día se va corrompiendo. Así es nuestro cuerpo. Nuestra casa, nuestro hogar terrestre. Y si es nuestro hogar, eso significa que nosotros no somos un cuerpo, sino somos un alma viviente que tenemos un cuerpo. Nosotros habitamos dentro de este cuerpo, de esta casa terrestre, que fue tomada del polvo, y al polvo tiene que regresar. Después de la muerte, Dios dice que hay una resurrección. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando dice: todos los que están en el sepulcro oirán la voz del Hijo de Dios, y algunos saldrán para resurrección de vida, y otros para resurrección de condenación. Para vida eterna, para vergüenza eterna, dirá el libro de Daniel, capítulo 12. Resurrección. Para ir a juicio. Para ir al juicio. Después de la muerte, hay resurrección. Y en Apocalipsis, capítulo 20, verso 11, nos dice el apóstol Juan allí, en una visión, dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él.
delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró lugar para ellos. Dice que entre sus muerte y el Hades entregó los muertos. Y Juan dice, y vi a los muertos, de pie ante Dios. De pie ante Dios. Y esta es la resurrección. Las Escrituras nos enseñan que hay dos resurrecciones. Y cada una en un orden, en su debido orden. Corintios 15, 23 en adelante. La resurrección para vida se produce cuando Cristo venga por segunda vez. Pero Él viene primero a buscar a su pueblo, a las nubes, y ahí viene la resurrección para vida. En Corintios dice 15, 23 en adelante, que la resurrección, la primera, son los que son de Cristo en su venida. Esa es la primera resurrección. Y los que resucitan para vida en la primera resurrección, esas personas no irán a juicio. No irán a juicio. Va a juicio. Y dice, y vi a los muertos. Y no significa que son cadáveres que están delante de Dios, sino fueron los muertos que murieron físicamente y han vuelto a la vida. Han vuelto a la vida, a sus cuerpos, y estarán allí, en el gran trono blanco. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y dice que la muerte y el Hades entregaron a los muertos y el mar entregó a sus muertos, y fueron cada uno juzgados según sus obras. Cada uno serán juzgados según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Y los que están inscritos en el libro de la vida, que no están allí en el gran trono blanco, que ya han resucitado en la primera resurrección, ellos estarán en la presencia de Dios, en la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Eso dice Apocalipsis 21, verso 27, los versículos finales. Dice que allí en esa ciudad no entrará ninguna cosa inmunda, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida. En el libro de la vida. Pero aquellos que no están inscritos en el libro de la vida serán echados al lago que arde con fuego y azufre, el cual fue preparado para el diablo y sus ángeles, dirá el Señor en Mateo 25. Ese es el lugar. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un juicio. Y dice que allí, en el juicio, los libros serán abiertos. ¿Qué son estos libros? No cabe duda que es el historial de cada persona. Porque Dios dice en su palabra que Él tiene registrado nuestros pecados. Están en su memoria. Y los pecados acarrean condenación. Condenación eterna. Condenación. Y las Escrituras enseñan que todos somos pecadores, que todos hemos pecado. La Escritura enseña que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
merecedores del castigo eterno, del lago de fuego. Cada uno, no importa quién sea, lo religioso que sea, lo benefactor que sea, lo importante que sea, cuántos títulos tenga, todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, merecedores de la cárcel de Dios, del lago de fuego, que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Dios conoce nuestro historial. Nosotros podemos engañar a nuestros semejantes, a nuestros cercanos, a nuestros amigos, pero Dios es omnisciente, omnipresente. Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. El escritor a los Hebreos dice, todas las cosas están abiertas y desnudas delante de Dios, delante de aquel que tenemos que rendir cuenta. Y Dios dice, solo basta con un pecado para quedar bajo maldición. El que quebrantara un punto de su ley ha quebrantado todos los mandamientos. Santiago 2:10. Gálatas 3:10 dice, todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley está bajo maldición. Maldito. Por eso que cuando el Señor envíes a aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, Él le dirá, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El pecado hace del hombre una de las criaturas más abominables ante Dios. Eso dice Job. El hombre abominable y bebe la iniquidad como agua. El Señor nos describe como suciedad. Todos vosotros sois como suciedad. No importa quién sea usted, lo elegante que sea, lo fino que sea, o lo fina que sea, lo bien que se vista. Dios dice, eres como suciedad. Y todo lo que haces, todo lo que hacemos, lo que el hombre hace, está contaminado y no son más que trapos sucios, como los trapos de la mujer en su periodo, dirá Ezequiel 36. Literalmente lo dice. Dios es claro en su palabra. Él quiere mostrarnos nuestra condición, lo que realmente somos, que no hay nada bueno, somos unos inútiles. Todos vosotros, dice, todos se hicieron inútiles. Nosotros fuimos creados con un propósito, para servir, adorar a Dios, hacer su voluntad. Pero el pecado ha entrado en nosotros y nos echó a perder. Quedamos inútiles. ¿Y Dios qué hizo? Echó de la presencia a Adán, y así también como todos hemos pecado, todos están destituidos de la presencia de Dios, porque el hombre es inútil, es como suciedad, es abominable. Y es más, está muerto, dice. Muerto. ¿Qué significa muerto? Que es inútil. Cuando un aparato se le echa a perder a usted, ¿qué dice usted? Esta cosa murió. ¿Por qué murió? Porque no sirve. Es inútil. Y es más, dice que el hombre está pudrido de los pies a la cabeza. No hay cosa sana, no hay cosa sana. Y dice que del corazón del hombre salen los malos pensamientos. No sale nada bueno del hombre.
Dice que su garganta sale, es como un sepulcro. Es decir, al abrir el sepulcro, ¿qué sale? Mal olor, hay corrupción. Al abrir el sepulcro, la tapa, uno ve la corrupción que hay. Así también nuestra boca, nuestra lengua, delata lo que hay en nuestro corazón. Podemos escuchar al mundo cómo habla, lo que piensa, sale por la boca. Dios dice no hay nada bueno. Pero Dios, Él quiere rescatarnos. El texto dice, está establecido para los que mueren después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido para llevar pecado, para llevar a aquellos que nos corrompen, que nos corrompió y nos sigue corrompiendo. Porque ¿qué hace un muerto? Si usted tiene un muerto ahí de 1 minuto, parece que está durmiendo. Puede morir un jovencito, una jovencita, hace 1 minuto, usted la ve, usted no va a creer que está muerto. Pasa las horas, se va enfriando, se va corrompiendo. Pasan días, se va corrompiendo más. Cada día va tomando mal olor, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer? Sacarlo de allí. ¿Sí? Así también el hombre está muerto y cada día el hombre se está corrompiendo más. Por eso Génesis dice que el corazón del hombre va de continuo solamente al mal. El hombre dice que es malo desde su juventud. 8:21 de Génesis. El corazón del hombre no puede cambiar. No puede cambiar. Así dice Jeremías. Mirar al leopardo, mirar sus manchas, dice, ¿podrá cambiar? No. El etíope, ¿podrá cambiar su piel? No. Así también vosotros no podréis cambiar. Dios dice también en Romano, Pablo en Romano dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Si quisiera, no puede. No puede. Pero Cristo vino al mundo. Cristo vino para nuestro pecado, quitar nuestro pecado, llevarlo. Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, aquel que ha dejado huellas, impacto en el mundo antiguo y lo sigue dejando, generación tras generación. El único que ha partido la historia, el único que tenemos que recordar todos los años, no importando nuestras creencias, su venida. ¿Quién es Él? Tenemos que preguntarnos quién es Él. Y para conocer quién es Él, tenemos que ir a la fuente fiel, que es su palabra. Él mismo dijo, escudriñen mi palabra, escudriñar las escrituras, porque ellas son las que hablan de mí, ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras nos hablan de Cristo, ¿quién es Él? Y nos hablan de su misión a la tierra. ¿A qué vino? La escritura nos enseña que Él es Dios, que Él es hombre. Es Dios al igual que hombre, que vino del cielo, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros, porque Él vino a salvarnos. Y para salvarnos, Él tuvo que tomar nuestra condición, ser semejante a nosotros, dice el escritor a los Hebreos, 2:14, en adelante. Él toma nuestra naturaleza. Y Él vino para morir. Su muerte ya estaba anunciada. Todo acerca de Él estaba anunciado por los profetas. ¿Quién era Él? ¿Cómo iban a ser? ¿Dónde iban a ser?
que lo que iba a hacer, todo estaba ya anunciado. El apóstol Pedro dirá que los profetas profetizaron de este regalo, de esta gracia, destinada a nosotros. Ellos escudriñaron qué persona, qué tiempo, qué persona era, qué tiempo iba a venir. Pero a ellos no se les reveló. El Espíritu dice que anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y dice que ahora son anunciadas, ¿anunciado qué? Anunciado Cristo y su sufrimiento. ¿Por qué vino? ¿Quién era Él? Por los que predican el Evangelio. Cristo vino al mundo a salvarnos y para eso Él tuvo que morir allí en la cruz, sufrir la muerte, sufrir la muerte. El Hijo de Dios, el que no cometió pecado, el que no hizo pecado, Él se le cargaron nuestros pecados en su cuerpo. El Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, el Santo, aquel que Dios se complacía de Él, aquel que llenaba de contentamiento su alma. Su siervo le llama a Él en el Antiguo Testamento, mi siervo, en quien tengo contentamiento. Mi Hijo amado, cuando se abren los cielos y Él apunta con su dedo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El creador de todas las cosas, de quien proceden todas las cosas. Cristo, aquel que es la vida misma, aquel que da vida. Él viene para morir, para ser rechazado por sus propias criaturas, a quien vino a salvar. Fue rechazado, fue escupido, menospreciado. Nadie le importó, dice el profeta. Nadie lo tomaba en cuenta. Además lo escupieron, le golpearon y lo clavaron en la cruz. Sus manos y sus pies, clavada al madero. Una corona en su frente, de espina. Se burlaban de él. Y él se dejó. Él podía haber destruido a sus enemigos, pero él oraba por sus transgresores, porque él vino a salvar, y para salvar tenía que morir en la cruz. Pero allí está él. Él dice que el apóstol dice, Cristo nos amó y se entregó. Él se dejó escupir, se dejó clavar en la cruz. Él era el Todopoderoso, como él mismo lo dice en Apocalipsis. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que era y el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. No hay poder en el mundo ni fuera del mundo que puedan estorbar sus propósitos. Y Él es el que muere en la cruz. Él entregó su vida. Él dijo, tengo poder para entregar mi vida. Nadie me la quita. Nadie me la quita. Él puso su vida allí en la cruz. Después que fue rechazado, escupido, clavado en la cruz, entra en 3 horas de tinieblas. Y en esas 3 horas de tiniebla, Él lleva nuestros pecados, como dice Hebreo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Ese pecado que me separa de Dios, ese pecado que me trae castigo, ira, que me hace merecedor de la cárcel de Dios, del lago de fuego. Ese pecado fue cargado en Él. ¿Quién lo carga? Dice, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él lo cargó en su Hijo. Su Hijo lleva nuestros pecados
en su espalda, allí en el madero, en la cruz. Podemos levantar nuestra vista y mirar la cruz a través de las Escrituras y ver a Jesucristo, ver al Hijo de Dios, ver al Todopoderoso entregándose para hacerse responsable de nuestros pecados y llevar las consecuencias de nuestros pecados. Y cuando Él los carga, Él sufre las consecuencias que nosotros merecíamos. Él muere. Él muere. Él muere espiritualmente. El hombre está muerto espiritualmente, separado. Él sufre esa muerte. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego sufre la muerte segunda. La muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Hemos leído en Apocalipsis 14 y 15 del capítulo 20. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? El lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué es el lago que arde con fuego y azufre? Apocalipsis 14, 10 dice que es la ira pura de Dios. La ira pura de Dios. Y Él sufre esta muerte. Y cada persona que cree en Jesucristo, que cree esta verdad, que Él es Dios, Él es hombre, que vino para limpiarnos de nuestros pecados, que vino para salvarnos, pero para salvarnos Él tuvo que derramar su sangre, su vida en la cruz, la cual nos limpia de todo pecado, como dice también Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Cristo nos amó, el soberano de los reyes de la tierra nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si creemos esto, pasamos de muerte a vida. Es decir, tenemos la comunión porque Él sufre esta muerte. Él sufre la separación. Para que nosotros pudiéramos tener comunión con Dios, Él tuvo que ser abandonado por Dios, allí en la cruz. Y si creemos en Él, confiamos en Él, totalmente en Él, no pasaremos por la muerte segunda. Apocalipsis dice, aquel que cree, no, la muerte segunda no tiene potestad sobre él. Hablando de las iglesias, los primeros capítulos de Apocalipsis, la muerte segunda. ¿Por qué? No pasaremos por la muerte segunda. No vamos a ir allí porque Cristo la pagó. Cristo recibió la ira de Dios. El infierno mismo Él llevó sobre sus hombros. La ira de Dios, dice el salmista, reposó sobre su... La ira, el enojo de Dios. Y todos aquellos que han creído en Él, hemos creído en Él como Señor, como que Él es Dios, porque Él es Dios, que Él es hombre, que vino al mundo a salvarnos de nuestros pecados, que nuestras obras no pueden salvarnos, porque no podemos hacer obras buenas, sino que la única obra que me puede salvar es la de Él, la de Cristo. Si yo creo esto, Dios dice que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. En el libro de la vida. Y todos aquellos que están inscritos en el libro de la vida no irán a juicio. Juan 5 dice 24, el que oye mi palabra y cree, tiene vida y no irá a condenación, no irá a juicio. Porque no hay condenación, dice, para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, Romanos 1. Más adelante dirá
¿quién me puede condenar? Hablando del creyente, hablando de aquel que Dios ha justificado, hablando de aquel que Dios le atribuye justicia y lo declara justo ante él. ¿Quiénes son estos de los que hemos creído en Cristo? Dice, ¿quién me puede condenar? Si Cristo murió por mí. Más aún, el que también resucitó, el que también está a diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Si Dios nos amó y nos dio a su Hijo, ¿cómo Él no nos abrió la puerta del cielo para estar con Él si nos dio a su Hijo? Pero debemos creer, debemos creer en Cristo y esperaremos. Todos aquellos que hemos creído en Cristo estamos esperando la venida de Cristo. Para nosotros la venida de Cristo es la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa, porque Él vendrá para transformar nuestros cuerpos si estamos vivos y nos llevará a casa del Padre Celestial donde Él ha ido a preparar lugar en esas moradas. Y si estamos muertos, nuestros cuerpos resucitarán transformados, gloriosos, para estar con el Señor, ir al Señor. Esa es nuestra esperanza de todo aquel que ha creído en Cristo. Pero aquellos que no han creído no tienen esta esperanza. Su destino es la condenación eterna, ir a juicio. Y ahí el historial será abierto y nadie se podrá esconder. Nadie podrá esconder sus hechos porque están registrados en metal eterno, con cincel y hierro. Dice que están grabados, están a la vista. Dice Jeremías. Pero si vamos a Cristo, ese historial se borra. Aunque haya manchas como la grana, serán emblanquecidos. ¿Por qué? Porque Juan nos dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque creó un manantial para la limpieza del pecado y de la inmundicia. Zacarías 13:1. ¿Y cuál es el manantial? ¿Dónde se abrió ese manantial? Allí en la cruz. La sangre de Cristo se derramó para que todo aquel que en Él cree sea limpiado. Y así su nombre estará escrito en el libro de la vida y no irá a condenación, no irá a juicio. Dios bendiga su palabra. Muy bien. Buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí escuchando la palabra de nuestro Dios. Voy a hablar algo que uno de los temas que para el hombre, en especial el último tiempo, ha sido de los temas que más uno añora. Añora la palabra que significa que desea con mucho fervor, que busca en casi todos los temas que tiene relación alguna. ¿Cuál crees que es esa palabra? ¿Cuál crees que es ese tema? ¿Cuál crees que es de las cosas que más los hombres y mujeres quieren en este mundo? Voy a hablar de algo que se llama felicidad o gozo. Hace algún tiempo fue muy conocido y fue muy difundido que la Universidad de Yale, que es de las más prestigiosas en Estados Unidos, estaba ofreciendo un curso gratis y solamente como dato, casi todas las universidades de Estados Unidos, en especial Harvard y Yale, están llenas de cursos gratis. Lo único que cobran es por el certificado, pero online, si uno sabe inglés básico, hay muchísimos cursos gratis, pero uno de los cursos, normalmente los ratios de inscripción varían entre 1.000 a 2.000, pero este curso tenía un ratio de inscripción gratuita que bordeaba entre los 300.000 y 500.000 personas diarios. Muchísimas personas se estaban inscribiendo, muchísimas personas entraban y el nombre de ese curso era Felicidad, un acercamiento a cómo obtenerla, cómo desarrollarla. ¿Qué es esto acerca de la felicidad? Yo por curiosidad obviamente lo tomé porque no le digo que no a un curso gratis y
entre las muchas cosas que se hacían es que en los primeros cursos, en las primeras clases, se trataba de definir qué es esto, felicidad, algo que todos quieren. La definición se dio de manera bastante simple. Sonrisas de color amarillo, personas riéndose, los Minions, unos personajes amarillos que son muy molestos de las películas de los niños. Y es curioso que esas tres cosas son las que decía el profesor se repiten una y otra vez en el video musical de un cantante Because I'm Happy. En ese curso se trataba de explicar qué es y cómo se desarrolla esto. Aún en la Constitución estadounidense, en el tema de las constituciones, ese se pone como uno de los fines últimos del hombre. Vida, libertad y la búsqueda de la felicidad, que después fue el nombre de una película. Felicidad, la buscamos en todas partes, la tenemos en todo momento. Yo creo, me parece, que si tú eres una persona coherente, quizá en algún momento de tu vida te has preguntado cómo ser feliz. Te preguntas cómo ser feliz. Quizá estás acá y estás escuchando el mensaje del Evangelio. Has escuchado acerca del perdón de pecados. Has escuchado acerca de la condenación que pende en contra de los que no, de los que rehúsan creer a Dios. Y quizá estás aquí escuchando el mensaje ya que tu motor, tu fin último es que quieres ser feliz. Y eso es un fin noble. Es bueno que quieras serlo. Sería raro si no quisieras ser feliz. Sería curioso si me dijeras, bueno, yo quiero muchas cosas, pero no quiero ser feliz. Sería curioso, sería interesante un caso así. Me gustaría saberlo, pero la mayoría de las personas sabemos que queremos algo que se llama felicidad o gozo. La palabra de Dios tiene algo que decir acerca de esto. Quiero mostrarte cómo el mundo tiene muchas cosas en las cuales podemos definir y dar y recibir felicidad. Sin embargo, el mundo la ofrece de una manera cuando se compara en el estándar bíblico deficiente. Cuando el mundo ofrece ciertas cosas a las que llama felicidad, cuando la compara con lo que entrega la Biblia, cuando lo compara con lo que entrega la palabra de Dios, nos damos cuenta que si bien el mundo puede tener muchos atractivos, la Biblia, el Dios vivo y encarnado en la persona del Señor, nos ofrece algo que es tanto muchísimo mejor, que es coherente y bueno, que podamos poner la atención y busquemos aquello. La palabra de Dios dice así en Juan en el capítulo 16, puedes leerlo si quieres. Juan en el capítulo 16, en el versículo 16, está el Señor hablando con sus discípulos. Él ya dejó en claro que esta es una de sus últimas palabras, sus últimos discursos con sus discípulos. Está a punto de partir, está a punto de ser entregado a la muerte. Y esto es lo que le dice a sus discípulos. Versículo 16 del Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Todavía un poco, y no me veréis. Y de nuevo un poco, y me veréis. Porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. En esto vemos la tremenda honestidad y lo precioso que es que los discípulos son honestos con nosotros, son honestos con el lector. Ellos confiesan que es complicado lo que está diciendo el Señor y para nosotros igual sería complicado. La gloria, el bendito Dios encarnado que está entre ellos y que le pueden ver, se va a ir, pero promete que un poquito y le verán. Y le promete que va al Padre. En el capítulo 14 él ya dijo muchas cosas parecidas, muchas cosas que colindan con lo que está diciendo acá. Y uno se pregunta, junto con los discípulos, ¿qué está diciendo? ¿Y qué es esto de un poquito y le verán y luego no le verán, pero luego sí le verán? Noten lo que es la respuesta a la palabra de Dios. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo.
Aquí el Señor deja algo súper claro. Lo que están a punto de experimentar los discípulos les va a traer una tristeza, un dolor, algo que hará feliz al mundo, pero que a ellos les llenará de dolor y tristeza. Pero Él dice que su tristeza se convertirá en gozo. Esto es mucho más que felicidad, se convertirá en gozo. ¿Qué quiere decir? Vamos a ir por partes y luego voy a seguir leyendo. Pero quiero que piensen esto. En el mundo hay un gran dilema que es acerca de cómo mantener la felicidad si aquello en lo que pongo mi felicidad o gozo tiene fecha de expiración de manera natural o aun si no tiene fecha de expiración de manera natural, ya que somos seres ilimitados, las cosas limitadas no necesariamente nos van a dar felicidad toda la existencia. Existe un, podríamos decirle, acertijo o forma filosófica de ver la vida que ponen algunas personas donde dicen, imagina que a ti te encanta un pastelito, un pastelito, un muffin, y este pastelito cada vez que te lo comes te trae mucha felicidad, mucho gozo. Pero imagínate estuvieras durante toda la eternidad comiendo este pastelito. El filósofo o el que te hace tratar de pensar dice, ¿acaso este pastelito te serviría para tener felicidad durante toda la eternidad? ¿No es acaso cierto que si viene este alimento, esta comida, esta persona, lo que sea que le pongas en nombre felicidad, tiene una fecha de expiración, ya que es imposible que a través de la prueba de la eternidad te pueda dar un gozo ilimitado? En una serie que trata acerca de temas filosóficos, eh, aunque es de comedia, llamada El lugar bueno, The Good Place, trata acerca de cómo los personajes van conociendo el lugar bueno, que es una representación de un guionista de cómo podría ser el cielo, y él pone un problema porque cuando los protagonistas de esta serie llegan al lugar bueno, al cielo, que es la representación del lugar donde van las personas buenas de esta comedia, las personas están con todo lo que pueden desear. Desean comida y aparece en la mano, desean un juego y aparece el juego, desean ver algo y ven ese algo. Todo lo que deseen y quieran está a su alcance. Sin embargo, conocen a personas que están desde la antigua Grecia, desde la antigüedad, 2000, 3000 años en este lugar, y parecen tristes, parecen aburridos, parecen sin nada que les llene la vida. Ni siquiera quieren hablar, no les importa nada. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que si están en el lugar bueno, puedan estar así, si tienen todo? Y los personajes se ponen a hablar con los protagonistas y les dicen, es que lo hemos tenido todo durante toda la eternidad y cómo nos va a llenar si son cosas y aparecen, estas malteadas, este y esto, y esa es la felicidad del mundo. Acá el Señor les deja claro que están a punto de perderle, que ya no le van a ver. Él se refiere a la crucifixión que está por ocurrir, en la cual el mundo se alegrará porque el mundo se librará de este hombre que confrontó al mundo con su pecado. Y estos discípulos a la hora de perder al Señor se llenarán de tristeza, pero se darán cuenta que en base a esa tristeza se convertirá en gozo porque se darán cuenta que cuando el mundo tiene algo que lo alegra, siempre termina cambiándolo. Hace 2000 años, lo que alegraba al mundo era el poder, eran las conquistas, eran los territorios. Tiempo después fue la fama, tiempo después fue la gloria de las riquezas, tiempo después fue el poder económico de los países, tiempo después fue ser el más popular en los diarios de opinión, tiempo después fue tener más me gusta en las publicaciones, tiempo después, y así van cambiando siempre las cosas que van haciendo felices a las personas, hasta que nos damos cuenta, oh, nada me hace feliz. Porque siempre aquello que me hace feliz termina cambiando, una y otra vez. No hay nada que si yo lo tuviera por toda la eternidad, dijera, esto me llena. No hay nada. Y el mundo, y esta es una semi parábola o representación o alegoría que pone el Señor, porque Él dice, pronto se entristecerán y el mundo se alegrará. Así como el mundo se alegra, luego el mundo se entristece. Y no porque el mundo pierda algo, sino porque el mundo recibe algo, pero a la larga ese algo no le hace feliz.
Hace 2000 años todos estaban tremendamente felices que se pudieran librar de este hombre llamado Jesús. Pero luego esa felicidad pasó y luego esa felicidad fue cambiada por librarse de otras cosas y otras personas. El tema, estimado, es que en cualquier cosa que bases tu felicidad, tienes que admitir que tiene fecha de expiración. Las personas más sabias y conocedoras de la vida, cuando llegan a sus años más longevos, tienen que admitir que nada en este mundo aguanta la prueba del tiempo, en el sentido de poder decir, esto me ha hecho feliz toda mi vida y solamente me hace feliz cada vez más, a menos que sea un algo infinito, a menos que sea algo precioso, a menos que sea algo que cada vez vaya volviendo más y más atractivo. Aquí el Señor los confronta y les dice, ellos se entristecerán y el mundo se alegrará. El mundo se alegrará, pero el mundo se entristecerá. El mundo no puede dar felicidad de una manera vasta y absoluta. Solo mira todas las religiones del mundo, incluso las religiones más populares hoy en día están diciendo, no sientas nada, no quieras nada ni quieras a nadie, porque al final como todo te decepciona, entre menos quieras más feliz eres, en alguna medida. Porque igual, ¿para qué buscar la felicidad? Mejor es el camino, mejor que el destino. Y al final eso es una hipocresía porque lo único que está enseñando el mundo es que la búsqueda de felicidad, ya que no tiene significado, mejor no querer nada ni a nadie. Pero quiero que noten que la Biblia tiene una alternativa mucho mejor. No es necesario que estés en tu estado de buscar algo que te haga feliz cada vez. No es necesario que estés buscando eso. Porque mira, en Dios, en el Dios de la Biblia, revelado en la persona de Jesucristo, un hombre que estuvo aquí hace 2000 años y que era Dios, mira lo que nos ofrece esta palabra tan bendita. Observa lo que nos ofrece la palabra de Dios. La mujer, versículo 21. La mujer vuestra tristeza se convertirá en gozo, es el tema. Y ahora el Señor nos va a decir tres cosas relacionadas a su muerte y resurrección que nos entregan gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Cuando se habla acerca de la hora en el Evangelio de Juan, siempre se asocia a la crucifixión. No solo eso, mi idea es que en este versículo se habla acerca del gozo que da la cruz. Porque verás, en la época antigua era muy normal que cuando una mujer daba a luz, la probabilidad que tenía de fallecer en el acto de dar a luz, con tal de dar vida a este niño o niña que estaba por nacer, era muy alta. Era mucho más alta que ahora. Hoy es muy raro, aunque igual pasa y la probabilidad existe, que una mujer en el acto de dar a luz pierda la vida. Pero en esta época era muy raro que viviera. Lo que nos está diciendo el Señor es, en el acto de darle vida a otro, en el acto de entregarle la vida por otro, entregar la vida por otro, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de dar vida a otro. En el Evangelio, el recibir la vida de parte de Dios, el nuevo nacimiento, no es nada que tengas que hacer, es algo que se recibe. ¿Los bebés hacen algún esfuerzo a todo esto cuando nacen? ¿Le ponen tinca para salir de la mujer? ¿La matrona acaso les dice, se pone con un megáfono y les dice, vamos, esfuerzo, esfuerzo niño o niña? No, ¿verdad? La mamá y la matrona son las que hacen todo el trabajo. El niño no tiene que hacer nada. En ese sentido, si tú quieres nacer de nuevo, si tú quieres tener este gozo infinito, si tú quieres tener este gozo de saber que por la vida de Cristo tú recibes vida, es recibirlo, es recibir esta hora bendita. Cuando Él estaba en la cruz, Él estaba dando su vida en favor de nosotros. ¿Cuánto más gozo quieres saber que tienes que saber que el eterno Hijo de Dios se entregó a sí mismo por ti? Eso es una cosa, el gozo que entrega la cruz, el gozo de saber que el Señor se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cuánto más podemos pensar que el ser más impresionante, bueno y tierno del universo se entrega por nosotros? ¿Qué más gozo quieres que ese? Ah, pero hay más. Versículo 22. También vosotros, ocupa el ejemplo y dice también, ojo, vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Puede significar cuando el Señor vuelva, porque Él va a volver a buscar a su iglesia, pero yo creo que igual puede tener un significado cercano, porque Él dice que
Él volverá y se gozará su corazón, y nadie les quitará ese gozo que tienen de que el Señor volviera. Y deben saber lo siguiente, después de la muerte que el Señor recibió en la cruz, Él volvió a vivir. No solo tienes acceso, si quieres creer en la obra del Evangelio, de la que se habló en la primera parte, de la obra donde recibimos, donde aceptamos que no podemos, no valemos nada, no tenemos nada, y eso es maravilloso, porque no tienes nada que valer y nada que hacer y nada que esforzarte, sino recibirlo, recibir este nuevo nacimiento. Y en base a eso, pueden tener al Señor vivo en sus vidas y que su vida y que tu vida le pertenezca a Él. ¿Sabes? El Señor no solo murió por ti, el Señor ahora vive y vive por ti, intercede por ti si quieres creer en la obra del Señor. Intercede para que tengas vida, cada día justificándote, redimiéndote, no en el sentido de que muere una y otra vez, sino que intercede por ti delante del Padre, ya que en su obra perfecta hecha una sola vez, te puede ser hecho hijo de Dios. Además del gozo de saber que Él dio su vida por ti, está el gozo de saber que Él vive y puede ser para ti, puede ser tu Señor, puede ser tu Dios, puede ser alguien vivo con el que puedes relacionarte, gozarte. Todas las cosas que el mundo ofrezca pasan, incluso si fueran infinitas. Igual uno se aburre, uno siempre se aburre, cambia las cosas. Somos de una generación que cambia las cosas mucho más rápido, pero este Dios nunca deja de impresionarnos y nunca dejamos de amarle. Yo me imagino lo que va a ser estar en la eternidad con Él. Como Él es infinito y nosotros finitos, imagínense lo que va a ser poder disfrutarle por la eternidad. Ah, pero hay más, no solo es en su muerte, no solo es en su vida, hay algo más, algo que nos afecta todos los días. Si necesitas algo en que animarte, piensa esto. El Señor entregó su vida por ti. En la cruz murió por ti. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más que saber que el ser más poderoso del universo se entrega a sí mismo por ti? ¿Hay algo más que saber que Él está vivo y que puedes tener una relación con Él y a su Padre puedes llamarle Padre y es todo por recibirlo? Hay algo más. En aquel día, habla de cuando ya los discípulos vean al Cristo resucitado y puedan estar con Él en una relación de discípulos y ver al Padre como Padre a hijos. En aquel día, no me preguntaréis nada. De cierto, cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre, en mi nombre os lo dará. Hasta ahora, nada habéis pedido. En mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Esta palabra, para que vuestro gozo sea cumplido, es una palabra que Juan usa de manera espectacular en sus epístolas. La vuelve a usar en Primera de Juan en el capítulo 4 cuando les dice, les vamos a predicar el Evangelio y les vamos a recordar las buenas nuevas de lo que hemos visto, de lo que hemos tocado y de lo que palparon nuestras manos y vieron nuestros ojos, para que vuestro gozo sea cumplido. Hay un gozo de saber que eres parte de una iglesia, eres parte de un cuerpo llamado la iglesia, creyentes en todos lados, hijos de Dios, que eres parte no solo de tu pequeño y triste y solitario mundo, sino un gran ecosistema de personas donde simplemente no tenemos que hacer nada, sino llamarnos hermanos. En la muerte de Cristo tienes el gozo de saber que Él dio su vida por ti. El ser más impresionante del universo entregándose por ti en la vida de Cristo, en su presencia actual, por medio del Espíritu, tienes el saber que ya que Él intercede por ti, ¿hay algo que pueda separarte del amor del Padre? ¿Hay algo que pueda quitarte su paz? Nada, porque Él está vivo y resucitado, glorioso intercediendo por ti. Y hay algo en saber que nuestro gozo es cumplido cuando en la iglesia pertenecemos. Es un mandamiento bautizarse y ser miembro de una iglesia local si hemos creído en la muerte y resurrección del Señor, porque nos hace bien, porque nos hace excelente, porque es maravilloso ser parte de un cuerpo donde no siempre se preocupan de uno, donde no siempre es fácil conocerlo a todos, donde siempre tenemos rencillas y divisiones, pero permanecemos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios vale la pena para que nuestro gozo sea pleno. Esta palabra que usa para cumplido es súper maravillosa, es profunda. Es como la palabra que se usa para cuando sacas de un estanque que está rebalsando y explotando tanto de agua que simplemente rebalsas y compartes el agua, para que el gozo sea rebalsadito, llenito, explotando, lleno de todos, y lo quieres compartir. El mundo
solo puede ofrecer cosas pasajeras. Todo lo que puedes encontrar en el mundo termina. Quizá te darás cuenta algún día, cuando hayan pasado muchos años y veas que nada te hace feliz. Que ese trabajo que creías que si lo alcanzabas te iba a hacer feliz, o ese sueldo, o esa pareja, o esa casa, o ese, lo que quieras ponerle. Y te das cuenta que no te hacía tan feliz, pero quizás si le agregas más cosas. Pero el Señor Jesús, aquel que vino a este mundo y se entrega y da su vida en la cruz, nos llena de un gozo pleno, nos llena de un gozo eterno, nos llena de un gozo real, porque Él es bendito y bueno. No necesariamente significa que estamos felices en todo momento, pero significa que tenemos un ancla, algo que nos permite permanecer a flote. Eso es la traducción griega de la palabra, que nos permite estar a flote, estables, vivir, saber por qué existimos por algo. Estimado, que el Señor bendiga su palabra, que puedas recibir esta hora bendita de salvación en tu vida. No rechaces el mensaje del Evangelio, solo te harás daño. No rechaces que Cristo murió por ti en la cruz. No rechaces esto que hemos hablado, que hemos dicho que por nosotros mismos solo hay muerte, pero en el Señor hay vida. Eso es un mensaje precioso. Recibe el nuevo nacimiento, recíbelo, no hagas nada, solo recíbelo y serás salvo. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Vamos a orar para terminar y dar las gracias por este tan maravilloso y lleno de pleno gozo y satisfacción mensaje. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias porque tu Hijo vino al mundo. Si tu Hijo infinito, aquel que es por la eternidad y para la eternidad, aquel que cuando veremos, le veremos por la eternidad, no hubiera venido, cuán terribles y vanas y sin sentido serían nuestras vidas. ¿De qué serviría trabajar y levantarse y vivir si nuestras vidas acaban y si nuestras vidas son finitas? Pero cuán infinito es saber que tu Hijo amado, que confiamos en Él, que le amamos a Él, que Él murió por nosotros, que Él vive y escucha y está dispuesto a salvar a todo aquel que en Él crea, si nos ha dejado un cuerpo, incluso de miles que no conocemos, pero con los que nos podríamos relacionar si los conociéramos en este mundo, un cuerpo al que podemos servir, un cuerpo en el que podemos crecer, un cuerpo en el que podemos existir y que podemos hacer algo que tú dirás en la eternidad que eso valió la pena. Nuestro Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos das una felicidad, un gozo muchísimo mejor que todo lo que da el mundo, que es nada. Tú nos das todo, el mundo nos da nada. Por eso te pedimos, trabaja en los que vayan a escuchar estos mensajes, que reciban a tu Hijo para salvación, para que no sigan creyendo en lo que lleva a muerte. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.